En esta oportunidad les vamos a hablar acerca de un tema interesante que tiene que ver con la escritura en los espacios académicos. Por eso nuestra investigación se titula Aprendiendo a reformular la información, una práctica de escritura académica. Es un trabajo que he realizado junto con mi colega María Pastrana. Sin duda alguna, en las universidades el tema de la escritura y de la lectura han ocupado espacios importantes, sobre todo por las creencias que se tienen acerca de las competencias comunicativas que tienen los jóvenes cuando ingresan a las universidades, pues se tiene entendido que ellos deben tener al menos unas competencias básicas. La realidad nos dice que es diferente, puesto que no hay una consecución de lo que aprenden en las escuelas, en los liceos y cuando llegan a las universidades. También es interesante destacar que dentro de los espacios universitarios, los temas de lectura y escritura están siendo abordados desde diferentes perspectivas. Una es la desde la alfabetización académica y la otra desde la literacidad crítica. ¿Esto por qué? Porque existen varios factores que han transformado el mundo y eso lo sabemos. Hay nuevas formas para leer y escribir, sobre todo por el crecimiento de las tecnologías y porque las culturas están cambiando. En ese sentido, ocurren nuevas comunidades discursivas, lo que nos lleva a precisar que las prácticas formales contemporáneas también están sufriendo cambios vertiginosos. De allí encontramos nuevas formas de leer y nuevas formas de escribir porque son nuevos textos que se están produciendo. En las aulas universitarias hay unas realidades mucho más específicas, sobre todo en los escenarios cuando los estudiantes recién ingresan a la universidad. Estos estudiantes, estos jóvenes, tienen unas características particulares, vienen de una cultura en la que ellos están aprendiendo a crecer, tienen unas características propias como adolescentes. Pero, y dentro de esas características propias como adolescentes también tienen unas necesidades. Entrar a la universidad, ingresar a ellas, causa un gran impacto en ellos porque tienen que aprender a movilizarse dentro de una cultura académica. Y en esa movilización entran los espacios de escritura, porque tienen que insertarse en una cultura discursiva. Y es evidente, pues, de acuerdo a los datos que hemos recogido, que no hay unas fortalezas como tales. A menudo se observa que ellos ni siquiera toman notas, no toman apuntes de las clases ni de las lecturas realizadas. Les cuesta escribir un texto de calidad. Y sobre todo cuando estos textos tienen unas extensiones. Son en suma estudiantes que tienen escasas competencias en cuanto a la gramática, a la ortografía, al dominio de una sintaxis. Ahora, a partir de la realidad observada en nuestras aulas de competencia comunicativa 1 y de competencia comunicativa 2, que son dos asignaturas que deben cursar los estudiantes cuando ingresan a la universidad en todos los programas. En este caso, en la Universidad del Norte, una institución de educación superior ubicada en Barranquilla, Colombia, estos estudiantes tienen que durante todo el desarrollo de sus cursos, escribir unos textos académicos. Para el caso de competencia comunicativa 1, los estudiantes tienen que escribir un texto de explicación factorial, mientras que los estudiantes del siguiente semestre tienen que también redactar un texto argumentativo. A partir de la revisión de estos textos académicos, de las dificultades que presentan los estudiantes al producir textos con características como estas, hemos precisado pues, hacer una intervención didáctica por las debilidades que ellos tienen. Al mostrar textos que son un tanto incoherentes, no hacen uso adecuado de los recursos para la cohesión, para generar la cohesión en el texto. Además de ellos, tienen faltas ortográficas, no hay una progresión temática que sigan para poder tener un texto de calidad. Eso, entre otras cosas, nos llevaron a pensar en esa intervención para guiar
la redacción académica, tanto de los textos explicativos como de los textos argumentativos, pero desde un aspecto clave. Nosotros consideramos que el uso de los marcadores discursivos podrían generar esa cohesión textual, sobre todo la utilización de los reformuladores, mecanismos que sirven para hacer más comprensible la información indicada al inicio. En ese sentido, nos preguntamos, ¿cuáles marcadores utilizan frecuentemente los estudiantes tanto cuando escriben los textos de explicación como cuando escriben los textos argumentativos? ¿Con qué frecuencia suelen usar estos marcadores, sobre todo los de reformulación? Y luego, una vez que realizamos la intervención, pues queremos conocer qué tan pertinente ha sido esta práctica con la enseñanza de cómo formular y reformular la información en sus textos explicativos y en sus textos argumentativos. Esto es importante porque nosotros basamos nuestra enseñanza y el aprendizaje desde unas teorías bases que sostienen cada uno de los cursos, tanto el de competencia comunicativa 1 como en el de competencia comunicativa 2. En ese sentido, queremos conocer cuáles marcadores utilizan, con qué frecuencia y si estas prácticas de enseñanza de escritura académica son realmente pertinentes para que ellos adquieran y desarrollen sus competencias escriturales. Pues entonces, esta investigación, su naturaleza inicial es cuantitativa porque nos acercamos a un corpus de 40 textos explicativos y 40 textos argumentativos, todos producidos durante el año 2018 y el primer semestre del 2019. En esos corpus se revisaron y se analizaron la frecuencia de uso de los reformuladores, pero además se analizó el propósito de estos marcadores, cuál es la función que realmente está cumpliendo dentro del texto y para qué los están usando los estudiantes. De allí, pues, el carácter descriptivo acerca de si lo que nosotros estamos enseñando y en la forma en la que lo estamos enseñando está ayudando a que los estudiantes puedan generar textos cohesivos, es decir, textos coherentes, textos de calidad. De allí el análisis de la relación entre escritura, cohesión y reformulación. Estos reformuladores son marcas que se refieren a la introducción de una nueva interpretación de lo que ya se ha dicho. Entre estos reformuladores encontramos los explicativos, los correctivos, los de distanciamiento y los de síntesis. Esta categorización de estos mecanismos que ayudan a hacer más cohesivo el texto parten de unas teorías bases como las de Martín Sorraquino y Portolés, la de Montolío, Calzamil y Tuzón y las de Portolés. Existen otras perspectivas de clasificación de los marcadores, pero nosotros nos dedicamos a mirarlos desde estas categorías porque son las más adecuadas y las que más suelen usar los estudiantes. Estos marcadores son usados cuando ellos hacen la reformulación. Para ello, los estudiantes trabajan con varias herramientas. Una de ellas es la tabla de indagación. Para comprender cómo funciona el proceso de intervención, nosotros iniciamos con, como tienen que escribir un texto explicativo y un texto argumentativo, tanto para el curso Competencia Comunicativa 1 como para el curso Competencia Comunicativa 2, ellos seleccionan una temática. A partir de esa temática, hacen una selección de fuentes en unas bases de datos. Esas fuentes son leídas y se espera que el estudiante tome notas. Esas notas son registradas más tarde en la tabla de indagación que acabamos de ver. En esa tabla de indagación, ellos van a colocar la información textual que aparece de la fuente que están tomando en relación al tema que están planteando y luego van a construir unas paráfrasis. Esas paráfrasis son llevadas al texto, bien al texto de explicación o al texto argumentativo, uniéndolos con unos reformuladores. Todo este proceso de intervención que ustedes están observando en este ciclo se da gracias a unas bases teóricas y metodológicas, como ya mencioné hace un instante. Nos basamos en unas estrategias para leer, para aprender, en el acompañamiento continuo, en el modelaje, es decir, los estudiantes son
leen y observan textos modelos para ellos también aprender a construir a partir del modelaje. Les acompañamos a través del andamiaje en escrituras conjuntas, con escrituras con pequeños grupos, luego pasar a hacer escrituras individuales para que luego el estudiante autónomamente ya pueda desarrollar este tipo de texto a partir de unas teorías bases y desde la lingüística sistémico-funcional y desde la pedagogía de géneros textuales. ¿Cuáles son los hallazgos? Sin duda alguna, como podemos observar en la gráfica, destaca que uno de los reformuladores más usados comúnmente por los estudiantes es el es decir, como un reformulador para realizar una información más explicativa. Tanto los estudiantes que cursan competencia comunicativa 2 al desarrollar el texto académico argumentativo y tanto los estudiantes de competencia comunicativa 1 cuando desarrollan el TEF suelen usar con mayor frecuencia el reformulador es decir. Podemos ver que también utilizan otros reformuladores como esto es, o sea, en otras palabras, dicho de otro modo, dicho de otra manera, más bien, en fin, en resumen, en conclusión. Lo que resalta en color naranja son los estudiantes del segundo semestre y lo que está destacado en color azul son los estudiantes del primer semestre. Hay una diferencia entonces entre un semestre y otro. Al parecer, pues, hay un mayor nivel de madurez porque hay un conocimiento más cercano de lo que es el reformulador y evidentemente eso implica mayores usos. Así podemos ver que estos son usados exactamente en la función que ellos cumplen y destacan los que más resaltan usando los explicativos a diferencia de los de síntesis, de los usados para rectificar y de los de distanciamiento. En este ejemplo podemos visualizar un texto un texto que han escrito un grupo de estudiantes y resalta con colores algunos de los marcadores reformuladores que ellos han usado para hacer un texto cohesivo y para que el texto sea coherente. Fíjense, hay el uso del es decir y del esto es como marcadores de explicación. Hay el uso de, en otras palabras, como marcador de rectificación. Y una expresión con esto quiero decir que es para explicar una expresión que sustituye al es decir o al esto es. Ahora bien, un ejemplo de lo que ocurre en el texto argumentativo en los cursos de competencia comunicativa 2 encontramos también el uso del es decir en este fragmento y encontramos esto quiere decir también una expresión con igual función al reformulador explicativo, es decir. De acuerdo a la percepción de los estudiantes, se aplicaron dos instrumentos para conocer cómo ellos percibían estas tareas de escritura académica y cómo concebían pues a los ejercicios de reformulación. Usamos Mentimeter para recoger un poco la percepción y un instrumento QCD de evaluación de los cursos diagnósticos a través del CEDU acá en la Universidad del Norte. Como podemos apreciar, el ejercicio de reformulación pues a ellos les pareció muy interesante e interesante. Encontramos un gran número de estudiantes cuyas percepciones son considerables en relación a los ejercicios de reformulación y el acompañamiento y andamiaje que estuvimos haciendo durante toda la trayectoria en la que ellos estuvieron desarrollando los textos, tanto explicativos como argumentativos. Igualmente, la tarea de escritura académica fue muy importante para ellos recibir toda la información. Entonces, como reflexión final, los estudiantes no solo llevan a cabo un proceso de escritura eficiente, también comprenden que leer fuentes les lleva a recoger información que más tarde deben reformular, es decir, parafrasear. Y luego, pues, el acompañamiento y la guía de parte de los profesores en el ciclo de aprendizaje para la elaboración de los textos académicos también es una estrategia valiosa. Los estudiantes aprenden a escribir en nuestros cursos, aprenden a conocer todos los elementos que son necesarios para una escritura de calidad, escritura con la que van a movilizar conocimiento y aprendizaje durante toda su trayectoria en la formación profesional, en todos los programas, en todas las disciplinas en la universidad. Gracias.